Hola, qué bueno que le has dado clic a este video porque así tengo la oportunidad de saludarte, de desearte un maravilloso día. Ya sabes que si este video es de utilidad para ti o puede serlo para alguien más, no dudes en compartirlo. Suscríbete al canal Kay Olivera, donde vas a encontrar muchos consejos sobre educación, sobre enseñanza de las matemáticas, escritura, familia, etcétera. Pues suscríbete, ponle la campanita para que recibas los videos conforme se vayan publicando. Hoy vamos a platicar, bueno, yo les voy a platicar acerca de los trastornos del lenguaje. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengamos presente cuándo debemos de preocuparnos y buscar ayuda especializada, cuándo debemos de esperar un poquito más, tomárnoslo con calma y saber que es algo temporal. No todas las dificultades en el lenguaje son trastornos del lenguaje y ahorita les voy a explicar por qué. Primero quiero hablarles de lo que es el lenguaje. Es esta capacidad de la que Dios nos dotó al ser humano para comunicar lo que sentimos, lo que pensamos, para interactuar entre nosotros a través del habla. Algo tan maravilloso y exclusivo de nosotros los seres humanos. Y lo damos por sentado, nos parece tan natural que el niño vaya hablando, que el niño vaya pronunciando y le aplaudimos y le festejamos. Sin embargo, muchas veces como padres empezamos a notar que el lenguaje es importante cuando algo no está funcionando bien, cuando en la escuela nos empieza a decir la maestra que hay muchas dificultades para leer, para escribir. Y no es que nuestro hijo tenga algún problema cognitivo. Muchos papás piensan, ay, es que mi hijo no aprende a leer, no aprende a escribir. Pero la base de la lectura y la escritura es el lenguaje, el desarrollo que hayan ellos tenido del lenguaje desde que nacieron hasta la etapa en la que comienzan a notar estas dificultades. Ahora, lo primero que quiero que recuerdes es que no todos los niños son iguales. No todos los niños siguen una regla estricta de desarrollo. Yo sé que Jean Piaget establece etapas en el desarrollo de los niños y probablemente nos obsesionemos porque si tiene tantos meses quiero que haga, debe de hacer esto, pero si tiene 18 meses debe de hacer esto, pero a los 32 debe de hacer esto, y entonces nos fijamos en que el niño cumpla con esas etapas que está muy bien porque nos sirve de parámetro. Sin embargo, papá, tómalo con calma, mamá, tómalo con calma. Lo primero es distinguir que no todas las dificultades en el lenguaje son trastornos del lenguaje. Hay dos grandes grupos. El primero se llama retraso en el lenguaje y el otro son los trastornos específicos del lenguaje o TEL, con sus siglas, o disfasia. Pero ¿cómo los distinguimos? En el caso de los retrasos del lenguaje, estamos hablando de una condición temporal en nuestros niños. Y por eso es muy importante decirles que no todos los niños son iguales. Hay niños que comienzan a hablar a los 8 o 9 meses, otros al año 3 meses, al año 8 meses. Yo parece que todavía no, ¿verdad? Pero si tu hijo ya tiene 4, ya tiene 5 años y presenta notables dificultades para darse a entender o para comprender la información, entonces debemos de prestar especial atención. Voy primero con el retraso del lenguaje. Son niños que, si bien es cierto, ya pasaron la edad normal en la que deberían de hablar fluido, pero todavía no lo hacen, tienen toda la intención de hacerlo. Probablemente no se les entienda nada, pero lo intentan. Y entonces cuando alguien les corrige, ellos lo intentan decir. No les sale perfecto, pero lo intentan. Son niños que juegan normal, que interactúan muy bien con sus pares. Son niños que, si bien todavía no escriben ni leen, porque les digo que es una cadena que va avanzando, pero lo intentan, se sientan y pueden colorear y pueden hacer ciertas líneas, ciertos dibujos, ciertos grafemas que no son entendibles, pero yo no los llamo garabatos, pero ciertos grafemas que no entendemos, pero lo están intentando. Esa es una muy buena señal de que probablemente tu niño tenga solamente un retraso y haya que esperar un poquito. No vamos a esperar a los 15 años, pero estoy hablando de que podemos esperar un poquito más e ir notando. Otro punto importante de retraso es que nuestro hijo debe de avanzar, aunque sea un poco más lento de lo esperado, pero debe de avanzar, debe ser constante en ese avance. ¿Ok? Así que si tu hijo tiene dificultades, todavía no se le entiende mucho, pero tiene la intención, juega normal, interactúa normal, lo intenta, acepta las correcciones,
espera un poco, tómalo con calma. Él puede ir avanzando más lento, pero seguro. ¿Cuándo debemos entonces preocuparnos un poco más seriamente a grado de probablemente ir a buscar un especialista que valore nuestra situación? Si tu hijo no interactúa, no tiene la menor intención de comunicarse, no le importa, él está muy callado la mayoría del tiempo, está aislado, juega solo, sí pueden haber otros niños alrededor, pero su intención no es jugar con ellos ni comunicarse, esa es una señal de alarma. ¿De acuerdo? Si él no tiene la intención, no lo intenta, entonces ese es otro foquito que hay que prender por allá y saber que algo no está marchando adecuadamente. ¿Qué otra señal podemos notar? Tiene muchos errores fonológicos a pesar de que su edad ya es pues significativa para un lenguaje un poco más entendible, es decir, que no pronuncia las sílabas al final o que pronuncia las palabras de forma incorrecta. Por ejemplo, en lugar de edificio dice edipicio, o en lugar de casa dice cacha, en lugar de ropa dice lopa, y tiene muchas al mismo tiempo, muchas de estas dificultades fonológicas. Bueno, esa es otra señal y es importante ir anotándolas. No es una de ellas, son en su conjunto de las que podemos hablar de algo un poco más serio. Si su estructura al expresar oraciones no es adecuada, es decir, nos habla de un verbo mal conjugado, habla del presente pero con verbos en pasado o no los conjuga de forma adecuada, no estructura su oración. Perro corre ayer y rompió ventana. Omite género, omite artículos, omite plurales, singulares, no distingue. El bota, la árbol, el pelota, y no distingue género en los artículos. Bueno, ahí también es otra señal que debemos de tomar en cuenta. Estamos hablando de niños que ya pasan los 5, los 6 años y tienen estas dificultades todavía. Cuando presentan fallas en la memoria de trabajo, es decir, cuando yo les doy una indicación y no la siguen adecuadamente. Por ejemplo, si yo le indico ciertos pasos, le doy una instrucción para realizar una actividad en la escuela y no realiza los pasos, ahí hay algo que no está funcionando, porque no solamente no está expresando, no está comprendiendo. Si yo le expreso una indicación compleja como me pasas el libro azul que está en el tercer cajón del cuarto de tu hermana, por favor, y no lo puede realizar a pesar de que tiene 6 años y debería de ser capaz de hacerlo, también estamos hablando de dificultades que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Cuando hablamos de dificultades o trastornos del lenguaje, no solo hablamos de la parte expresiva, de lo que dicen, también de lo que comprenden. Si está teniendo problemas para expresar, pero también para comprender lo que se le dice, entonces estamos teniendo ahí otro punto que debemos tomar muy en cuenta para nuestro hijo. Los trastornos específicos del lenguaje pueden ser expresivos, comprensivos o mixtos. En ambas áreas tienen dificultades, entonces debemos de tomar muy en cuenta esta información y saber que es necesario buscar ayuda. Presentar fallas en la fluidez semántica, en donde no hay, pareciera, coherencia en lo que nos está diciendo, como que no tiene sentido. Problemas de clasificación. Un niño que si usted lo pone a separar cubos rojos, amarillos y hacerlos por grupos de colores y le cuesta mucho seguir esa indicación, bueno, es otro punto que usted debe de tener muy en cuenta. Dificultad obviamente en el aprendizaje, es decir, le cuesta mucho aprender a leer, todavía mucho más obviamente aprender a escribir, y entonces comienza la maestra a mandarnos reportes, el niño no pone atención, el niño es hiperactivo, muchas veces ya vienen clasificados. Me ha tocado que vienen los niños y ya vienen diagnosticados, y cuando nos vamos al fondo y estudiamos toda la historia clínica nos damos cuenta de que el origen es el lenguaje. El niño no es hiperactivo, no le interesa la clase porque no es algo que sea de su interés. Vaya, la repetición no es algo que le parezca algo bueno.
Ajá, ¿por qué? Porque él está en su mundo. Y si no lo tomamos en cuenta y si no prestamos atención a esas partes, se va a seguir haciendo como una bola de nieve muy grande. Y mientras más tiempo dejemos pasar, entonces vamos a hacer, va a ser más difícil, va a ser un poquito más difícil mejorar. Lo va a lograr, pero le va a costar un poco más de tiempo. Entonces, un consejo que yo les voy a dar, si ustedes han notado que sus hijos es probable que tengan algún trastorno específico del lenguaje, es que no se enfoquen demasiado en lo académico. Muchas veces es que no sabe leer, no sabe escribir y se desesperan los papás porque no sabe leer y porque no sabe escribir y porque todos ya saben y mi hijo no, y entonces todos van avanzando y el mío no, y lo presionamos. Y cuando nosotros presionamos a un niño que tiene ciertas dificultades, lo único que logramos con eso es incrementar su frustración, lastimar su autoestima y bloquear el avance que puede estar teniendo si nos enfocamos más a la parte emocional. Tú vas a poder, tranquilo, no pasa nada. Y es que, ¿qué puede pasar? Le decía a una mamá hace un tiempo, a ver, ¿qué puede pasar si no aprende a leer? Pues va a reprobar. ¿Y qué pasa si reprueba? Pues no va a pasar al otro año. ¿Y qué pasa si no pasa al otro año? Pues se va a atrasar. ¿Y qué pasa si se atrasa? Pues va a salir quizá un año después. ¿Y qué pasa si sale un año después? ¿Se dan cuenta? A veces hacemos como muy grande algo que pudiera resolverse siendo un poco más empáticos con nuestros hijos. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti si te cuestan las matemáticas? Porque yo sé que a muchos papás también les cuestan las matemáticas. ¿Cómo te gustaría ser tratado? Bueno, haz lo mismo con tu hijo. Anímalo, motívalo, abrázalo, dile tú puedes, lo vamos a lograr. Y hagan equipo, papás, con el niño y si es necesario con el especialista. ¿Para qué? Para que pueda hacer un trabajo en equipo, sean un frente unido, que vayan adelante, en dado caso que fuera un trastorno específico del lenguaje. ¿Okay? En dado caso que fuera un retraso del lenguaje, tranquilo, va a avanzar. Si está avanzando, aunque sea lento, va a salir de allá. Hay mucho de qué hablar todavía sobre este tema. Yo espero que por lo menos te haya dejado un poquito de ayuda con esta breve información, pero ya sabes, ya tienes mi contacto, puedes comunicarte conmigo y estoy para servirte con muchísimo gusto. Nos vemos en la siguiente y comparte si quieres. Hasta pronto.